Dios le bendiga. Mi nombre es Osmar Alfonso, soy casado, tengo 41 años de edad, pertenezco a la nación cubana y quiero contarle en esta mañana cómo vine yo a un capítulo de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Hace 14 años atrás llegué a esta fraternidad con un matrimonio destruido y quiero contarles que provengo de una familia humilde, una familia de los cuales somos 4 hermanos, una hembra y 3 varones, de los cuales soy el menor, una familia bastante humilde, y desde muy pequeña edad recuerdo que en nuestro hogar pues pudimos percibir el maltrato de nuestro padre con nuestra madre aún desde pequeño. Recuerdo que mi madre se paraba fuera de mi casa y era para vigilar el camión en el que regresaba nuestro papá para la casa. Y si veía el camión que venía un poco desviado, por allá ella se daba cuenta que mi papá venía a bolo. Y ella corría para nuestro hogar y nos daba la voz de mando. Recuerdo que mi hermana mayor pues salía para casa de la vecina. Mi hermano mayor de los varones brincaba por una ventana y nosotros dos, los otros hermanos más pequeños, pues nos metíamos debajo de la cama y ahí veíamos cómo nuestro padre maltrataba a nuestra mamá. Les cuento que en cierta ocasión un día vimos cómo nuestro padre le pudo pegar una plancha caliente en el muslo a nuestra mamá y así fuimos creciendo con ese odio. Llegó un momento en que yo pensé en algún momento en mi vida que yo le quería quitar la vida a mi papá. A los 12 años aproximadamente, pues mi madre parece que se cansó de tanto maltrato y tanto abuso y fue así como que decidió y se separaron. Mi padre se fue del hogar y en ese momento pues cayó una cadena más todavía de pobreza porque mi padre era el sustento de la casa. Mi mamá tuvo que trabajar duramente para podernos mantener y así fui creciendo con ese odio, con todo aquel maltrato que yo había percibido durante muchacho de que mi padre le hacía a mi madre. Pues quiero decirles que formé una familia, me ajunté con la que hoy actualmente es mi esposa y empecé a hacer lo mismo que mi padre hacía, maltrataba a mi esposa, no solamente de palabras sino de golpes también. Dejé de guiar a mis hijas, le empezó a faltar el sustento a mi casa, yo empecé a faltarle a mi esposa con otras mujeres y llegó un momento en que tantas eran las situaciones en mi hogar, falta de amor, de cariño para con mi esposa. En cierta ocasión recuerdo que en una de las peleas le fui a levantar la mano a mi esposa y quien recibió el golpe fue mi hija. Y para sorpresa mía, pues le partí el brazo en ese momento, mi esposa tuvo que salir corriendo para el hospital. Pero para mí aquellas cosas no le daba valor. Así un día llegué y le dije a mi esposa, mira, yo siento ya que lo de nosotros no da más. He perdido el amor por ti, yo siento que es necesario que nosotros nos separemos. Y en esas condiciones pues llegó el día en que yo hice lo mismo que hizo un día mi papá. Abandoné a mi esposa, a mis hijas y por durante 2 años estuve separado de mi hogar. No sabía si mis hijas comían, si tenían necesidades, si se enfermaban. Tristemente mi esposa iba al lugar donde yo trabajaba con mi niña más pequeña cuando aquello tenía 2 años. Y pedía el sustento de mis hijas y me decía, Osmar, por favor, lo único que necesito es que me deje el sustento para mis hijas. Y recuerdo que yo le decía, mira, ahí está la puerta, te puedes ir, yo no tengo familia, no me interesan para nada. Pero cuando salía de ese lugar, sí salía con amigos y iba y gastaba cientos de pesos con amistades, en marihuana y en todas estas cosas. Así fue como llegó un amigo al trabajo donde yo estaba y me habló de los hombres de negocio y me invitó a un capítulo de hombres de negocio de la fraternidad. Yo accedí, fui y allí Dios impactó mi vida. Yo pude ver cómo un hombre había sido transformado por el poder de Dios. Rápidamente me invitaron a un SAEL, un seminario de entrenamiento a líderes, y allí el tema que más impactó mi vida fue el tema de la familia. Cuando aquel hombre empezó a hablar de la responsabilidad que el hombre tiene en el hogar, en la familia, quiero decirles que por mi mente empezó a pasar todo el tiempo de cuando mi padre maltrataba a mi madre. Y yo me decía en mi mente, qué sinvergüenza era mi papá.
pero sentí en ese momento una voz que me decía: sinvergüenza no es tu papá, el sinvergüenza eres tú, que estás haciendo lo mismo con tus hijas y con tu esposa. Yo no sé qué estaba pasando en ese momento, pero empecé a llorar. Y yo le pedía perdón a Dios, y en ese momento me mandaron a pasar adelante, oraron por mí y mi vida empezó a cambiar. Salí de aquel lugar con un deseo tremendo en mi corazón de ir a pedirle perdón a mi esposa, y fue así como me llegué a mi casa, empecé a abrazar a mis hijas como nunca lo había hecho. En ese momento le pedí perdón a mi esposa, y quiero decirle que mi esposa accedió a perdonarme. Hace 14 años pertenezco a esta bendita fraternidad en la nación cubana. Quiero decirle, amigo, si me estás escuchando en este día, que si estás pasando por los mismos problemas que yo pasé, hay una solución. Acéptate a uno de estos grupos de la fraternidad, que allí Dios tocó mi corazón y me cambió. Hoy puedo decirte que mi vida hace 14 años no es igual. Aquel hombre que maltrataba a sus hijas, a su esposa, que fumaba marihuana, hoy ya no lo hago. Hace 14 años que yo siempre digo que no sé qué cosa es besarle los labios a otra mujer que no sea la de mi esposa, cuando para mí era difícil. Hoy le estoy sirviendo a Dios conjunto con mi esposa, en unidad, en esta bendita fraternidad. Hoy estoy aquí en Guatemala, y desde aquí de Guatemala te digo que te levantes, te acerques, y ahí donde tú estás, en el país donde te encuentras, si has oído hablar de los hombres de fraternidad, acércate a uno de estos capítulos, y estoy seguro que tu vida va a cambiar. Así como cambió la mía, también puede cambiar la tuya. Hoy yo soy parte de la gente más feliz de la tierra. Te exhorto a que, así como un día yo llegué, que pensé que nunca iba a tener solución para mi vida, te digo que la solución está en Cristo Jesús. Hoy te puedo decir que, por la misericordia de Dios, soy el presidente nacional de esta fraternidad en Cuba. Y hoy estoy compartiendo aquí en Guatemala con los hombres más felices de la tierra. Solamente me queda exhortarte en esta mañana y decirte que desde el día que así tú lo decidas y te acerques a un capítulo de fraternidad, tu vida no vas a ser igual, pues vas a pasar a ser parte de los hombres más felices de la tierra. Que Dios les bendiga, y muchas gracias por haberme escuchado en esta mañana.